Dicho esto, paso a contaros esta pequeña obra. Otro de los asuntos que quiero, que de algún modo están resonando en mi cabeza porque lo habéis mencionado de alguna manera, ¿no? Es el hecho de valorar una obra que es pequeña, es periférica, está en un pueblo de Cádiz, que a su vez es una provincia lejana desde aquí, y es, no es baratísima, pero desde luego es una obra modesta en sus medios, ¿no? Yo creo, más allá de la suerte que hemos tenido nosotros de recibir este premio, manda un mensaje, ¿no? Es un premio de algún modo pedagógico, ¿no? Que creo que debería servir también a cualquier arquitecto joven que sale de su escuela de arquitectura y quizás su primera oportunidad sea una pequeña intervención en algún lugar, con pocos medios o con una escala moderada, ¿no? Por eso creo que, de algún modo, yo siento este premio como no solo nuestro, sino también de toda una generación, ¿no? Esta primera imagen explica, de algún modo, buena parte de las claves del proyecto, ¿no? Tiene algo que ver con lo que Juan ha citado, ¿no? Con la escritura, ¿no? Bueno, yo creo que intervenir, María y yo, María me ha hecho la jugarreta de decirme en el último momento, sal tú a contarlo. Así que me toca hacerlo a mí, pero todo lo que pueda decir, María es cómplice y culpable, así que ya sabéis hacia dónde mirar. Decía que intervenir en un sitio como este tiene algo también de escritura, ¿no? De continuar con un renglón más, un texto que fue empezado a escribir hace ya mucho tiempo, ¿no? Es cierto que con ese renglón uno puede aportar un matiz a un texto, puede incluso generar una interpretación sorprendente, pero desde luego para llevar a cabo esa suerte de interpretación uno debe previamente leer atentamente lo que ya existe, ¿no? Los renglones que ya están escritos. Esta imagen casi resume las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Medinasidonia es un pueblo antiquísimo, es junto a Cádiz. Sabéis que es una de las poblaciones más antiguas de Europa porque fue fundada por los fenicios y se caracteriza por algunas situaciones que aún hoy perduran, ¿no? Por ejemplo, la densidad, un pueblo muy denso donde el vacío y el lleno conviven de un modo similar a través de patios, adarves, zaguanes, en fin, toda esta suerte de catálogo de espacios intermedios que la arquitectura andaluza, incluso la más anónima, es tan rico, ¿no? También es un lugar especialmente definido por la topografía. Es un pueblo que, por aquella circunstancia de implantación primitiva, se funda sobre una loma que permite divisar incluso hasta el mar, hasta la bahía de Cádiz, de modo que era una fuente, un lugar especialmente estratégico para la defensa de la provincia. Y después también tiene esta situación casi estratificada en la foto, como veis, de relación con el territorio, ¿no? Cortada abruptamente por la topografía, pero muy relacionada con la explotación ganadera, lo cual da un especial sentido al edificio donde intervenimos, que es un matadero, ¿no? Como ya anunciamos. Bueno, el matadero se encuentra en una situación casi de corte, como veis aquí, de corte topográfico, y en su momento, a principios del siglo XIX, cuando se construye, estaría situado en una periferia con una cierta lejanía del caserío, por aquello de una función protoindustrial asociada pues, a la llegada del ganado, a su sacrificio y después pues, a la venta y el reparto por la población, ¿no? Hoy día, por supuesto, la mancha del caserío ha acabado de rodear y de abrazar el edificio que nosotros intervenimos, ¿no? Bien, la situación en la que nos encontramos pues, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Una especie de amalgama que apenas deja de vislumbrar las particularidades del caserío y más bien Medina se podría entender como una única gran obra que está construida sobre la ladera, casi de un modo donde el principio y el final de las distintas edificaciones no se pueden identificar, ¿no? Es como si, visto desde sus cubiertas, precisamente por esta situación topográfica que hemos dicho antes, cuando uno sube a la cota mayor, donde estaba el templo fundacional de la población, lo que divisa es pues, un paisaje de cubiertas de arcilla, de distintas tipologías, faldones de teja, faldones planos, pero en cualquier caso, un paisaje cerámico que se amolda a la topografía de la loma de Medina, ¿no? La situación en la que nos encontramos es esta, ¿no? Es un edificio, insisto, como de una industria primitiva, sencillo, vernáculo, pero con una cierta dignidad. Se está construido en torno a un patio que está trazado con rigor, pero que a lo largo de los años, hasta su abandono en la década de los 70, pues empiezan a surgir todo este tipo de construcciones, siempre asociadas pues, a la explotación, como os decía, de matadero, ¿no? Pues son despachos del veterinario, lugar de reses, corrales y demás, ¿no? Y en su interior, pues en su exterior aparece pues esta fachada, como os digo, bueno, pues sencilla, pero que en el entorno primero que ahora veréis en planta, pues presenta una cierta prestancia, ¿no? Tanto en la composición de sus huecos como incluso en unos ciertos elementos decorativos como el escudo del marquesado de Medinasidonia, ¿no? En su interior descubrimos, aunque ya estábamos advertidos por algunos documentos de arqueólogos e historiadores, por la sorprendente aparición de unos fustes
que servían de apoyo para las cubiertas de las salas de vacuno y que veremos más adelante, ¿no? El resto del edificio, pues desde el abandono de los años 70 que os digo hasta hoy, se había convertido en una especie de escombrera, ¿no? Estaba ya inmerso en la densidad del pueblo, como habéis visto en el plano, y sin embargo era una escombrera dentro de la propia densidad del casco, ¿no? Lleno, bueno, de todo tipo de elementos que iban echando aquí, pues desde el propio ayuntamiento hasta quién sabe quién, ¿no? Bueno, esta era la situación que nos encontramos. Existía este núcleo claramente reconocible en torno a este primer patio, ya digo, todo a una escala menor, pero un cierto rigor, ¿no? Un cierto rigor que nos hablaba también de esta arquitectura anónima, no se sabe quién hizo este edificio, pero hubo alguien que se preocupó por él, ¿no? Y en ese sentido a nosotros era como una especie de voz que venía del pasado, que también nos obligaba, nos hacía pensar que con esa misma responsabilidad deberíamos actuar nosotros. Y todos estos elementos, el patio de vacuno, donde llegaban las reses cuando venían de todas las ganaderías, todas estas ganaderías famosas que después vienen a los Sanfermines o que torean en las distintas plazas, están en torno a Medina Sidonia, pues venían a parar a este patio de aquí, o bien pasaban por el corral de sacrificio, que es esta especie de burladeros que iban conduciendo a la res, o bien a los corrales de porcino o de vacuno, y todos estos elementos que habían surgido. Bueno, una de las cuestiones que tuvimos claras es que había que despojar el edificio original de todos esos elementos menores que de algún modo lo enturbiaban, ¿no? Pero no solo eso, sino que aquella intervención que nosotros teníamos que llevar a cabo, la implantación del nuevo programa, tampoco debería caer en el mismo error, ¿no? Tenemos una cierta postura crítica sobre la recuperación del patrimonio a golpe de edificio cultural, o en este caso social, porque nos parece que en determinadas ocasiones ese fin primero, que parece legítimo y positivo, provoca una especie de pie forzado sobre el patrimonio, ¿no? Le obliga a asumir usos que no siempre el edificio que nos recibe, puede asumir, ¿no? En ese sentido quisimos liberar cualquier uso menor del edificio original, de la crujía de cabecera, el patio y la crujía de vacuno, y llevar todo el nuevo programa, en concreto una escuela de hostelería, que es fundamentalmente una cocina equipada para la docencia y un par de aulas para la docencia teórica, llevarlo siempre a esa especie de vacío gemelo que habéis visto aquí, que es un lugar vacante que a lo largo de los siglos se había mantenido, ¿no? Precisamente el uso que había tenido el edificio había permitido que, pese a la densidad del pueblo, esto permaneciese como un vacío reconocible todavía en la densidad del casco, ¿no? Bueno, por lo tanto, la decisión primera, más allá de cómo la fuésemos a formalizar, sería: vamos a actuar como al revés, ¿no? El vacío sería el lugar denso de la nueva construcción y lo lleno quedaría vacío y limpio de todo tipo de espacios subsidiarios, ¿no? Claro, esa situación de repente de estar encorsetado por una estructura muraria de tapial que encinta toda la propiedad, unida a un programa bastante extenso, por otra parte muy definido por la normativa, la cocina tiene que tener unos metros cuadrados concretos, las aulas también, los vestuarios de los alumnos y demás, y a una situación casi de encorsetamiento, ¿no? Ha habido gente que ha querido leer en este proyecto una cierta metáfora del perfil de la ciudad, ¿no? Casi como si fuese una topografía cerámica que dialoga directamente. Bueno, desde luego yo creo que no somos nosotros nadie para evitar interpretaciones posteriores, ¿no? De hecho, yo creo que una obra de arquitectura debe permitir esas distintas lecturas, ¿no? Desde las más técnicas a quien quiera la más poética. Pero en realidad este gesto que hacen las cubiertas, de levantarse, de asomarse por encima de la tapia, tiene que ver con una pura necesidad de búsqueda de luz, de ventilación y, en algún caso muy concreto, de vistas, ¿no? O sea que, al final, la sección funciona como si fueran claristorios que se elevan por encima del muro a la búsqueda de esas necesidades que la pura ocupación del solar por un programa tan extenso impedía, ¿no? No era posible introducir grandes patios, no era posible introducir grandes huecos que nos separasen de la tapia, y por lo tanto había que alzarse, como ese gesto casi infantil de mirar al otro lado de la pared, ¿no? O al otro lado del muro. Bueno, estos son dibujos y maquetas de trabajo donde el programa, que está muy condicionado, como os digo, por los usos tan determinados, finalmente queda un tanto desordenado, casi como con los pelos de punta por la sección, ¿no? Es una forma de trabajo que a menudo repetimos en el estudio, donde quizás las plantas vienen a traer el orden y las secciones vienen a desordenarlo otra vez, ¿no? Ordenamos en planta para desordenar en sección, ¿no? De modo que al final, pues el proyecto empieza a tomar un cierto carácter expresivo que viene determinado casi por el empuje del espacio, ¿no? El espacio que intenta mirar por encima del muro, ¿no? Bueno, estos son imágenes igualmente del proyecto. Y finalmente, claro, sucede pues una imagen que buscamos también desde el principio, que era esa casi reconstrucción o cosido de
del contexto de cubiertas cerámicas que inunda toda la topografía de Medina, ¿no? Al fin y al cabo, contexto, texto y tejido comparten raíz etimológica, ¿no? Y hilar, en estos casos, o volver a coser, parece un verbo especialmente apropiado para intervenir en estos sitios, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes ya de la intervención, donde veis que las cubiertas, pues al final son el elemento más significativo. Es un proyecto que, sin embargo, cuando se recorre a pie de calle, muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Porque una mirada distraída apenas atisba por encima de la tapia la intervención, ¿no? Y sin embargo, cuando uno va ganando cota a lo largo del paseo por Medina Sidonia, es cuando empieza a reconocer todos estos elementos, ¿no? Estas son imágenes que en realidad están tomadas a una cota más alta de lo habitual, ¿no? Bueno, aquí veis la planta cómo funciona. Bueno, hay esta intención, como os digo, de liberar, de vaciar todo el edificio original en torno al patio primero y llevar todo el programa aquí. Decidimos establecer una serie de bandas que se ven en la imagen de la foto de la maqueta que visteis antes, que vienen a recoger todos los usos. Hay un principio funcional, no cabe duda, en esta intención de ordenar los espacios menores, empaquetarlos y liberar para provocar además también transparencia de los espacios principales, cocina y demás, pero también hay una segunda intención y es intentar no salir perdiendo, ¿no? Cuando uno interviene en arquitecturas densas como esta, corre el peligro de perder a la primera de cambio, porque la densidad de estos muros, su espesor, la materialidad, cómo están construidos, difícilmente pueden competir contra tecnologías que hoy día pues, son mucho más ligeras y que pueden ofrecer que pueden hacer parecer que la arquitectura contemporánea sea mucho más débil, ¿no? Entonces decidimos que estos elementos de aquí, además de albergar los pequeños usos, supusiesen transiciones densas, ¿no? Es decir, al pasar de los espacios de la cocina, que está tripartita por un asunto puramente normativo, esta es el área de limpieza, esta es el área de cocción, esta es el área de condimentación, todos los tránsitos son siempre densos, ¿no? Uno no tiene la sensación de pasar por tabiques o por elementos de cerramiento convencionales, sino siempre hay como un cierto espesor, ¿no? En esos pasos pues los techos se bajan o se estrechan el cauce, de modo que siempre sucede esta condición que os digo, ¿no? Al otro lado, aprovechando una irregularidad, se insertan las dos aulas y finalmente esta especie de rótula, insertando un nuevo patio, funciona como el elemento que conduce desde las cocinas al salón comedor, o bien si es desde el público, se entra por el zaguán, al patio principal, y al comedor o al bar, y todo siempre en torno al patio principal, ¿no? Al patio original. Este es el acceso desde el ámbito de los estudiantes, que entran, bueno, si queréis esto es una metáfora perversa de la educación, pero bueno, entran por lo que en su día fue el callejón de sacrificio, ¿no? Bueno, al fin y al cabo se trataba de pensar que cuando uno dibuja en estos lugares no existe esa noción del papel en blanco, sino que más bien uno dibuja como si fueran papeles translúcidos, ¿no? Como si fuese una especie de diapost o de papel vegetal donde siempre hay algo debajo. A lo mejor son líneas que uno no acaba de reconocer, no sabe a ciencia cierta de dónde provienen, pero condiciona de alguna manera el trazo, ¿no? Cuando dibujamos nos dejamos casi perder por esas líneas que están debajo, ¿no? Entonces, esa proporción del callejón de sacrificio, sin tener por qué, porque no había una lectura patrimonial especialmente, pero pareció establecer una cierta traza que ayuda a decidir las dimensiones del proyecto, ¿no? Bueno, y en el interior, pues los tres cuerpos de cocinas que hemos hablado, que están muy significados por lo que os decía. En planta funcionan de un modo pues, muy programático, muy debidos a la función, y sin embargo las secciones son las que estiran, acentúan de alguna manera pues, los distintos espacios, ¿no? Y procuran la entrada de luz. Aquí se ve bien claro, ¿no? Este es el acceso desde el ámbito privado, donde tres grandes ventanales pues, permiten una cierta visibilidad. Nos parecía que eso era importante, ¿no? Al fin y al cabo en una escuela de hostelería, no un restaurante puro y duro, y por lo tanto el proceso de la cocina era especialmente pertinente que se visibilizase, ¿no? Que tuviera algo que ver con la experiencia de visita al edificio, ¿no? Y en las cocinas pues existe esta necesidad de la búsqueda de luz que va pues, estirando la sección y se insertan unos pequeños patios que permiten ventilaciones cruzadas y que nosotros, quizás esto en un exceso bueno, de voluntarismo, proponemos que se plantasen en ellos plantas culinarias, ¿no? Seguro que hay alguna normativa higiénica que prohíbe que esas mismas plantas sean las que se utilicen para cocinar. Bueno, pues entonces quedarán como algo decorativo nada más, ¿no? Pero en nuestra pretensión primero, esos patios funcionarían a la vez como grandes maceteros, ¿no? Donde se pueda plantar tomillo, romero, albahaca o cualquiera de esas especies, ¿no? De hecho, así fue en un principio, no conozco ahora mismo en qué estado está. Y la planta continuamente se mezcla de estas diagonales, pues desde la cocina hacia el muro exterior del núcleo original del edificio, desde la cocina hacia el otro patio,
siempre intentando enseñar esas situaciones, ¿no? La construcción, pues, de alguna manera es independiente al edificio original. Medina tiene una patología muy seria, todo el conjunto de Medina, de deslizamiento por la colina. Es algo así como si Venecia se hunde, pues Medina se desplaza, ¿no? Lo que obligó a micropilotar la intervención de nueva planta, y eso a su vez hacía incompatible que yo llegase a ver un contacto estructural directo con el edificio antiguo, que funcionaba de algún modo independiente, ¿no? Entonces, la estructura es absolutamente independiente, incluso en el corredor que habéis visto antes, aquí, esto funciona en vuelo, para que no llegue a tocar el edificio antiguo, y permite también pues, meter esa línea de luz que de algún modo, quizá excesivamente retórico, denota pues, esa situación de lo nuevo y lo viejo, ¿no? Bueno, y los patios que os digo, que procuran ventilaciones cruzadas en un lugar pues, muy encorsetado por los muros existentes, como os decía, y que también remite a una cierta tradición del patio como efecto chimenea que podemos encontrar en buena parte de la arquitectura vernácula y anónima de los pueblos del sur de Andalucía, ¿no? Bueno, en la construcción hay un especial cuidado porque la estructura nunca fuera excesivamente retórica, una vez más, quedase escamoteada dentro de esas cajas, de esos muebles, de las bandas anchas que asumen los pequeños usos. Por lo tanto, es una estructura metálica que finalmente se encuentra con las losas de hormigón que van haciendo pues, esta especie de sección un tanto nerviosa, ¿no? Hubo un momento en la obra, cuando todavía las divisiones no estaban construidas, que tenía algo esta planta de un edificio como mucho más, como de una escala mucho más pretendidamente grande, ¿no? Porque el espacio era muy diáfano y sin embargo la sección iba condicionando ya de alguna manera los distintos espacios, ¿no? Y después el uso de la cerámica, que tiene esta vez sí un cierto recuerdo del uso tradicional de las cubiertas de Medina, que aunque es muy variado en sus tipologías, siempre mantiene la constante de la cerámica y que permite pues, percibir ese paisaje de arcilla que os decía desde lo alto, y que vuelve tanto en el exterior, como en el interior, donde las cocinas se generan como unas cuencas cerámicas que permiten pues, un ámbito de trabajo pues, muy limpio, ¿no? La cerámica se interrumpe justo en el lugar de la imposta, donde nacen las losas de hormigón, de modo que se subraya también esa condición de cubierta que casi congela el espacio vacante aquel que había permanecido durante siglos, ¿no? Y el resto de la planta, pues, recurriendo a esas transparencias que os decía. El nuevo patio que se introduce sirve de rótula entre la parte de cocina y la del comedor, que es la antigua sala de vacuno, donde realmente llegaba el vacuno, las reses se sacrificaban y finalmente se despiezaban. Claro, y al final sucede cuando uno trabaja en estos lugares, como decía, en un texto que no es inédito, sino que de algún modo uno aporta algo más, casi que escribe entre líneas o con notas al margen. La arquitectura siempre regala algo, ¿no? Apenas uno es capaz de entornar los ojos y puede percibir cosas que no son evidentes, hay algo más allá, ¿no? Por ejemplo, existía este fuste que está en esta situación tan curiosa, emparedado, y cuando nosotros llegamos estaba literalmente oculto, descubrimos que existía algo hueco y al demolerlo apareció este fuste, que es un fuste del siglo XIX, vamos, era fácilmente reconocible por la poca erosión que tenía la pieza, pero sin embargo existían estos otros dos que los historiadores y los arqueólogos localizan en el templo fundador de Medina Sidonia hace 2500 años, que era el templo de Hércules Melcart, como os digo, un templo fenicio, ¿no? Claro, sucede que aquel templo fundador de la ciudad, como otras tantas arquitecturas, sirvió de canteras para otras arquitecturas, ¿no? En un tiempo donde no existía una cierta conciencia del patrimonio. Simplemente alimentaba a otros edificios sin mayor pretensión, ¿no? Y estas columnas, estos fustes, debieron ser traídos hasta aquí, ¿no? Fustes que a su vez tienen su réplica en otros que hay por la ciudad, ¿no? Y pudimos seguir como el rastreo de todos aquellos fustes que partieron alguna vez del templo fenicio y que hoy día pues dibujan una cierta diáspora a lo largo, una diáspora dispersa a lo largo de toda la ciudad de Medina, ¿no? Uno puede ir reconociendo en los espacios públicos, y de algún modo este edificio también lo es, pues los fustes del templo fenicio, ¿no? Una cosa que para nosotros fue alucinante, ¿no? También hay en la materialización del edificio un intento de no velar un cierto recuerdo que, por qué no decirlo, tenía algo de gravedad, ¿no? No olvidemos que era un lugar dedicado a la sangre y al sacrificio, ¿no? Tuvimos la suerte de poder hablar con el último matarife que vivió aquí hasta los años 70. Claro, él nos contaba que de noche, él vivía en el propio edificio, escuchaba los mugidos de las reses que estaban allí, ¿no? Como una especie, no sé, como si queréis, de retórica de los corderos, ¿no? Y que recordaba perfectamente, pues, cómo en estas columnas
que nosotros siempre habíamos adivinado esta mella, que no sé si veis aquí, no sé si veis en la foto, en las otras se ven mejor, y siempre nos habíamos preguntado a qué se debía, y en nos desveló el secreto, ¿no? Resulta que cuando llegaban los Miura, que están justo en la ganadería a los pies de Medina Sidonia, ataban la cornamenta con una soga al fuste, mojaban baldeando el suelo, mojaban el suelo, de modo que la res, que empezaba, pues imaginaros, a intentar escapar, como no podía ser de otro modo, acababa resbalando y en el suelo la puntillaban, ¿no? Claro, esto, tras decenas, centenas, miles de reses, supongo, acabó produciendo una mella en aquel fuste fenicio, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál era el material de trabajo de este edificio? Sin duda la cal, sin duda la mampostería, la teja, la cerámica, pero también este tipo de situaciones, ¿no? Donde un templo fenicio, pues finalmente queda marcado por una res que de algún modo justifica la existencia de este matadero a nivel territorial, ¿no? Claro, ese tipo de situaciones a nosotros nos hacen pensar que los materiales con los que interviniésemos no podían venir a velar aquel lugar, ¿no? No podían ser materiales especialmente lujosos, para que me entendáis, más bien deberían permanecer como en ese ámbito de lo áspero, ¿no? De lo un tanto rudo, ¿no? Casi, como os digo, intentando no malversar, pues, el recuerdo de aquel lugar, ¿no? Entonces se utilizó un granito especialmente, bueno, un granito gris abujardado, el mortero de cal pues está aplicado también sin llegar a fracasarlo del todo, y para los forjados utilizamos una serie de encofrados de tablilla que replicaban los forjados a la catalana original, pero esta vez en hormigón, ¿no? Y sin intentar darle ningún repaso final, de modo que el acabado, pues, un tanto rudo también, como os digo, ¿no? Todos estos espacios originales se abren hacia el patio principal, que, bueno, que apenas hubo que intervenir en la losa de la cubierta y simplemente ofrecerlo como el espacio previo que viene a completar la cadena de espacios intermedios que hay entre el exterior puro y el interior propio de los patios andaluces, ¿no? Ya en planta primera, bueno, pues sí, la cubierta recupera un cierto protagonismo, pero insisto en que a la cota del peatón, tanto en el espacio público como en el propio edificio, pasa un poco más, pasa desapercibida, ¿no? Y ya en esta planta, pues estos claristorios aparecen seccionados, ya en una condición puramente de lucernario, y el último de ellos, el que se asoma por encima de la tapia, permite el acceso. Nosotros cambiamos la escalera, que en principio estaba aquí, muy mal colocada a nuestro parecer, la trajimos aquí y nos lleva a una nave limpia en planta primera, en la crujía tapón, en la crujía en la vía pública, que es la que sirve de oficinas, ¿no? Que es esta que veis aquí, ¿no? Me hubiera gustado que estuviera Soto de Moura, porque esto es un invento suyo que yo le vi en Oporto, que es poner las máquinas de aire acondicionado quitando la carcasa de plástico, dejando solamente el cajón de chapa galvanizado. Entonces, claro, esperaba que estuviera aquí el maestro también para hacerle un guiño pertinente, pero bueno, ya si alguna vez tengo ocasión se lo contaré. Y la cubierta, pues que ya pertenece a otra cota, ¿no? Mucho menos visible, porque ya os digo, en el edificio, en el fondo, pues participa de esta arquitectura serena, sin pretensiones, que nosotros no queríamos acabar de pervertir, ¿no? No queríamos que fuese un asunto donde el edificio fuera otra cosa, ¿no? Más bien, este gesto de la cubierta, que viene desde dentro, pues pretende asomarse por encima de la tapia, casi como se asoman estos tipos de elementos, ¿no? Como que algo que está dentro y que apenas se atisba desde el exterior, ¿no? Muchas gracias a todos.